Bueno, bienvenidos una vez más a este espacio de la palabra de Dios. Bienvenida a cada uno de ustedes. Tenemos siempre una palabra que podemos compartir, una palabra que podemos nutrirnos de ella, ¿verdad? Y hoy vamos a ver las cualidades de un verdadero discípulo, un discípulo del Señor Jesús. Tenemos unas escrituras que rápidamente vamos a ir viendo nosotros ahí y vamos a compartirlas en pantalla. Vamos con la primera, que es Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32. Dice, por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo era muy claro en cuanto al principio de la permanencia. Ese es el primer concepto que yo quiero compartir con ustedes hoy. Un verdadero discípulo de Jesús es aquel que permanece. Un verdadero discípulo de Jesús no, no se desaparece, no es inconstante, no deja eh, colgada la toalla, sino que al contrario, es una persona que está comprometida, es una persona que sabe el pacto que ha hecho con el Señor y sabe que su discipulado es de por vida. Y qué importante es que nosotros entendamos que el discipulado no es una reunión, no es un culto, el discipulado no es un programa especial de la iglesia. El discipulado no es nada más que la palabra para definir el desarrollo y el aprendizaje de un discípulo. Y eso toma ¿cuánto tiempo? Es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Cuánto tiempo tomará el discipulado de una persona si uno se propone formarla como un discípulo de Cristo? ¿Cuánto tiempo fueron los discípulos, los apóstoles, discípulos de Jesucristo? ¿Será que ellos fueron discípulos hasta el día que él murió, resucitó, pues y apareció a ellos y luego se fue? ¿O será que siguieron siendo sus discípulos? ¿Cuándo comenzamos nosotros a ser discípulos del Señor Jesús? ¿Y cuándo vamos a terminar de ser esos discípulos? Porque si somos sus hijos y somos llamados a lo eterno, significa entonces que el llamado del discipulado es eterno también. Entonces, si nosotros somos discípulos acá en esta tierra, tenemos quien nos enseñe, tenemos quien nos forme. La pregunta es, ¿cuándo termina el discipulado? ¿Será que hay un día que uno dice, ya, aquí terminé, ya soy discípulo, me gradúo y bye bye, maestro, hasta siempre, que el Señor te acompañe? ¿O será que el discipulado es algo de por vida? Porque si ustedes se ponen a pensar, dice la palabra del Señor, que el discípulo nunca es mayor que el maestro. Dice que el discípulo puede alcanzar al maestro, ser igual que él, pero no mayor. ¿Por qué? Porque siempre va a estar aprendiendo de él. Y aún muertos los maestros, todavía siguen los discípulos aprendiendo de ellos. Yo he escuchado, por ejemplo, gente que su discipulador o su maestro ya murió, ya está con el Señor, y sin embargo dejó un legado de conocimiento que sigue enseñando a sus discípulos. Entonces, el verdadero discipulado es de permanencia, no es efímero. ¿Qué pasa hoy en día con la iglesia? ¿Cuál es la característica de la iglesia cristiana? Pues la característica es que es pasajera, es efímera. Se emociona de repente con un discipulado, después lo deja tirado, después va con otro maestro, se emociona, está un tiempo ahí, luego lo deja tirado, hace otra cosa. Y entonces, imagínense ustedes cómo nos hubiera ido a nosotros si los apóstoles del Señor Jesús hubieran sido así. La iglesia se hubiera fundado, hubiera llegado hasta nuestros días, el aprendizaje que Cristo dejó. Yo dudo que hubiera sucedido eso si los apóstoles hubieran sido personas efímeras o personas inconstantes. Sin embargo, ellos dieron su vida al discipulado. O sea, ellos siguieron a Jesucristo, aún no estando Cristo físicamente, lo siguieron hasta el último día de sus vidas. Y en eso, mis hermanos, consiste esa permanencia, ¿verdad? El discípulo es permanente, el discípulo permanece, el discípulo siempre está. El discípulo
constantemente está consciente de la lucha que tiene por crecer, por aprender, por ser mejor, por desarrollarse, por recibir esa unción que proviene de la enseñanza de su maestro. Nuestro maestro de maestros se llama Jesucristo, pero por supuesto que Jesucristo dejó maestros en la iglesia. Dice en la palabra de Dios que él asimismo conformó muchos tipos de ministerios, ¿verdad? Él dio variedad de dones, él dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los discipulados tienen dos partes, ¿verdad? Al discipulado, la persona discipulada y la persona que discipula. El alumno y el maestro. La persona que está siendo formada y el formador, ¿verdad? Y esa relación, en la palabra nos deja claro que es una relación que se pretende que sea permanente. Y a la luz de lo que acabamos de hablar, yo quiero que vean otra vez el versículo que leímos y que lo interpreten a la luz de lo que acabamos de platicar. Dice, por tanto Jesús, versículo 31 de Juan 8, dice, Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, les estaba poniendo una condición. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué es lo que sostiene al discipulado? Lo sostiene la palabra. Por eso siempre la relación de discipulado está basada en la palabra. Las personas quisieran que fuera en otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que confunden la iglesia con lo social y piensan que la iglesia es para lo social. Mira usted celebradera de cumpleaños, mira usted, ¿cómo se llama? Cuánta actividad social a usted se le ocurra, porque la gente cree que en eso consiste el discipulado y no. El discipulado consiste en el compartir la palabra y vivirla. Si la palabra permanece en el que está siendo discipulado, en la relación entre discípulo y maestro, si lo que sostiene es la palabra, se permanece en esa palabra, eso va a sostener el discipulado. Eso es lo que lo hace firme. Es como aquel hombre que fundó su casa sobre la roca y cuando vinieron las olas, cuando vinieron los vientos que simbolizan las pruebas de esta vida, dice que esa casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca y la roca es Cristo, pero también la roca es su palabra. El que permanece en la palabra de Jesucristo va a aguantar el día que venga el tiempo de la tribulación y de la prueba, va a permanecer, ¿sí? Entonces tenemos que buscar nosotros delante de Dios, decirle, Señor, yo quiero permanecer en tu palabra, quiero permanecer en mi formación, quiero permanecer en mi crecimiento como discípulo. Si un discípulo siembra permanencia en su discipulado, va a cosechar permanencia en sus discípulos. Dicho de otra manera, si el día de hoy tú eres un discípulo que permanece en la palabra de Cristo y permanece en la enseñanza que tu discipulador te está dando y en la relación del mismo discipulado, lo más probable que si tú eres una persona que permanece, cuando tengas tus discípulos, ellos también van a permanecer contigo, van a permanecer en la palabra y van a permanecer en ti, porque dice en la Biblia que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si nosotros somos fieles y permanecemos, vamos a poder trasladar y transmitir ese espíritu a otros y esos otros van a permanecer en nuestro discipulado, que es en el nombre de Jesús y con su palabra. Vamos al segundo punto de cualidades de un verdadero discípulo. Vamos a leer ahora Juan capítulo 13, versículo 34. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. A mí me llama la atención que Jesucristo siempre predicó en base al amor. Jesucristo siempre dio palabras
referentes al amor, pero por sobre todo enseñó con sus actos el amor. Y esto, ¿por qué me llama la atención? Pues porque no hay ninguna forma en que nosotros podamos enseñarle a un alumno algo, si no es con el vivo ejemplo. No hay mejor cosa que esa. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Y cómo era Jesús con sus discípulos? Pues les mostraba amor, ¿verdad? ¿Qué les estaba diciendo Jesús a ellos? ¿Quieren ustedes que la gente los reconozca como mis discípulos? Pues sean como yo. ¿Y cómo era Jesús? Amoroso. Él enseñaba con el ejemplo. Él estaba siempre pendiente de ellos, él estaba siempre orando por ellos, él siempre les estaba enseñando, él siempre estaba ahí para ellos. El amor de Jesucristo siempre está ahí para nosotros. Él nos enseña con el ejemplo, pero nos dice también, nos dice en este momento también a nosotros que que nos amemos los unos a los otros. O sea, no nos lo está diciendo nada más con el ejemplo, también lo está verbalizando y lo está teorizando. ¿Para qué? Para que lo aprendamos tanto en la práctica como en la teoría. Que sepamos nosotros que si perdemos el amor, perdemos todo. Juan dice, ¿verdad? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Amados, amémonos unos a otros. Es imposible que una persona que ha conocido verdaderamente a Dios no ame. ¿Sí? Tiene que haber amor. Dice, yo podría dar mi vida para ser quemada, mi cuerpo para ser quemado, yo podría dar todos mis esfuerzos a los pobres, mis bienes, yo podría hacer tantas cosas, pero si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, de nada me sirve. Yo puedo estar haciendo discipulados o yo puedo estar haciendo discípulos, pero si yo no tengo amor, no le voy a transmitir amor a mis discípulos. Yo necesito amar a mis discípulos, necesito sentirlos como si fueran míos, mis familiares, mis hijos, mis parientes. Entonces, Jesucristo les demostró eso a sus discípulos. Él dio su vida por ellos. Él les enseñó todo lo que pudo enseñarles. Él les habló con el ejemplo. Él estaba constantemente amándolos y les pidió a ellos y a nosotros a través de un mandato: ámense unos a otros. Si no hay amor, mis hermanos, no hay un verdadero discipulado. Esa es la segunda característica de un verdadero discípulo, que el verdadero discípulo mantiene el amor como el eje del discipulado. ¿Cómo va a haber una permanencia, que fue el primer punto que aprendimos, si no hay amor? Si no existe el aceite del amor, ¿verdad? El amor dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo perdona, todo lo espera. El amor es benigno, es misericordioso, es sufrido. El amor cree, el amor tiene fe. Es indispensable en la relación del discipulado que haya amor permanente, ¿sí? Se permanece en el discipulado, pero también se ama en el discipulado. Ahí tenemos ya dos características del verdadero discípulo de Cristo. El verdadero discípulo de Cristo ama, no importando qué reciba a cambio. Mire, muchas veces uno ama y muchas veces el amor es menospreciado. Muchas veces uno ama y el amor es hecho a un lado, es rechazado. Muchas veces el amor se toma como cualquier cosa, y sin embargo el que ama sigue amando, ¿verdad? Ya se dieron cuenta ustedes que la permanencia en el discipulado y el amor en el discipulado se ayudan el uno al otro. ¿Por qué? Porque el discípulo, si verdaderamente ama, permanece, ¿verdad? Y si permanece, es porque ama. O sea, no, es como un matrimonio. En el verdadero matrimonio tiene que haber permanencia, ¿no es cierto? Pero ¿por qué hay permanencia? Pues porque se ama. Si no hubiera amor, sería difícil tener la permanencia. Entonces, ya se dieron cuenta ustedes, tiene que haber permanencia en el discipulado
y segundo, tiene que haber amor. Esa es una característica importantísima. Y vamos al tercer y último punto, y lo vamos a ver en el Evangelio según San Juan, siempre, capítulo 15, versículos 7 al 8. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Yo quiero que observen bien lo que dice este versículo. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Entonces, el tercer punto o la tercera característica o cualidad de un verdadero discípulo es que lleva mucho fruto, o más bien tiene una constante multiplicación. Un verdadero discípulo se multiplica, da frutos, no está estéril, no es sin frutos. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con aquella higuera que dice en la palabra de Dios? Y Jesús tuvo hambre, sintió hambre y vio de lejos una higuera y pensó, de pronto puede tener higos. Levantó las hojas y no encontró nada más que hojas, dice la palabra. No encontró un solo higo. Y le dijo él a la higuera, nunca más nadie comerá fruto de ti. Y cuando pasaron de regreso con los discípulos por ese mismo lugar, un poquito de tiempo después se dieron cuenta que estaba seca la higuera. Qué importante es que si nosotros estamos siendo discipulados en Cristo Jesús, entendamos que lo que se está invirtiendo en nosotros, lo que nos están dando, el amor, la permanencia, la palabra, porque tanto es permanente el maestro y amoroso el maestro, como tiene que ser permanente el alumno y amoroso el alumno. Es una relación de dos vías, es dinámica, ¿sí? No es estática. De la misma manera, si se permanece y se ama, la consecuencia inevitable, mis queridos hermanos, es que va a haber fruto, ¿sí? Porque hay una genética, hay una dinámica, hay vida. Donde hay vida siempre se engendra vida, donde hay muerte se engendra muerte. Si nosotros estamos constantemente hablando la palabra de Dios y la creemos y la recibimos y la practicamos, permanece en nosotros esa palabra, la obedecemos, estamos constantemente amando a Dios, amando a nuestro prójimo, amando a nuestro discipulado, poniéndolo por obra, va a dar fruto en nuestra vida. Nadie puede dar lo que no tiene. Cuando se da vida a través de la palabra, va a cosecharse vida. Siempre es lo natural, lo normal, lo deseable, lo saludable es que un discípulo dé frutos, ¿sí? Hay otra parte en la palabra donde dice, por sus frutos los van a conocer, ¿sí? Que se aman unos a otros, dice. Entonces, esos frutos tienen que ver con amor, pero esos frutos tienen que ver también con permanencia y esos frutos tienen que ver también con multiplicación. ¿Por qué dejó la estructura Jesús de una iglesia? ¿Por qué Jesús no dijo, bueno, la relación es persona a persona, ¿verdad? Ustedes ámenme a mí, yo los amo a ustedes y ahí está ya la iglesia. Él no dijo solo eso. Él dijo, ámense unos a otros. Él dijo, permanezcan juntos y entonces vendrá sobre ustedes la promesa del Padre. Y cuando estuvieron unánimes juntos, vino sobre ellos la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces les dio poder. Y cuando Pedro se levanta a hablar con poder después de recibir la unción del Espíritu Santo y su llenura, 4,000 personas se convierten y comienza a crecer la iglesia. ¿Qué comienza inmediatamente después? De que viene la visitación de Dios, de que viene el amor perfecto de Dios, de que hay permanencia esperando, según la instrucción que Jesús dio, permaneciendo juntos en ese discipulado, pues lo que sucede es que viene una multiplicación. O sea que la tercera característica de un verdadero discípulo viene como consecuencia del caldo de cultivo que se forma al estar en permanencia, en amor, en obediencia, en práctica de la palabra. Ahí va a venir tarde o temprano
la fructificación. Yo quiero invitarlo a usted que un día compre en el supermercado alguna bolsita de esas de semillitas. ¿Ha visto usted esas bolsitas con semillas que traen ahí la foto, verdad? Trae, esta semilla es de flores, esta semilla es de chile, pimiento, de cualquier sé yo. Hay un montón de cosas. Usted compra esa semilla, usted se consigue una pequeña maceta o un espacio en su pequeño patio y usted siembra esa semilla y usted empieza a regarla todos los días. Un día esa semilla le va a dar una sorpresa a usted porque va a salir una plantita o varias plantitas y usted se va a enamorar de esas plantitas. Va a decir, yo la sembré con mis manos y usted va a empezar a regarla, la va a cuidar. Y cuando usted sienta esa plantita va a estar grande y va a dar sus frutos, ¿sí? Consígase una planta que dé frutos, que dé algún tipo de fruto. ¿Por qué? Porque esto le va, este simbolismo de la naturaleza, le va a enseñar a usted qué importante es que esa planta, esa semilla permanezca ahí en ese lugar en la tierra, que no sea removida, que se le riegue. Luego cuando ya nace, pues que permanezca ahí, que esté cubierta, que nadie le pase encima, que hay que echarle permanentemente su agua, que hay que darle sol, tiene que tener un poco de sombra. Y entonces va a ver usted que dentro de ese clima de amor, de cuidado, la planta va a dar sus frutos. Ya se dio cuenta que ahí están los 3 puntos. Está la permanencia, está el amor y está el fruto, la multiplicación. Si hay una relación de discipulado cuidada, amorosa, permanente, van a haber frutos. Si no hay frutos, entonces usted se pregunta, ¿y esa semilla será que estaba buena? ¿O esa planta, será que me confundí? Tal vez compré una planta que no da frutos. ¿Qué está sucediendo? ¿Será que le da suficiente sol? ¿Será que le estoy echando suficiente agua? ¿O le echo muy poca o mucha agua? ¿Qué estará pasando? Igual, un maestro se pregunta acerca de sus discípulos si no les ve dar frutos. Se pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy sembrando mal? ¿Será que no estoy dando la palabra adecuada? ¿Será que falta tiempo, que hay que esperar, que tarde o temprano se va a manifestar el fruto en el discípulo? Entonces, hoy llamo al aterrizaje de esta palabra en tu vida. Pregúntate tú, ¿estás siendo un buen alumno, un buen discípulo? ¿Estás permaneciendo? ¿Siempre vas para adelante? ¿Estás permaneciendo en una relación en amor? ¿Amas al Señor por sobre todas las cosas? ¿Amas su palabra? ¿Amas a los que te cuidan y te disipulan? ¿Y estás dando frutos? ¿Verdad? Son preguntas que nos debemos hacer todos los creyentes. Yo siempre le hago una pregunta a los cristianos que estoy conociendo, por ejemplo, cuando vamos con Mariela a visitar iglesias y les predico a las personas, les digo, ¿quiere usted evaluarse como cristiano? Autoevaluarse. ¿Le gustaría? No mucho nos gusta a veces la autoevaluación, nos da un poco de miedo, nos pone nerviosos, no nos gusta evaluarnos, ¿verdad? Porque no nos gusta salir perdiendo a veces, pero yo les hago una evaluación, les digo, ¿usted es cristiano de a de veras? ¿Usted de verdad se considera un hijo de Dios? Sí, amén, dice la gente. ¿Cuántos discípulos tiene usted? ¿Cuántos lleva ya? A ver, ¿cuántos está discipulando? Y los cristianos ponen una carita de asustados siempre porque el 99% de cristianos no tiene discípulos. Si murieras hoy, ¿cuántos discípulos dejas? Es una buena pregunta, ¿verdad? Confrontativa, incómoda, pero vale la pena, ¿saben por qué? Porque es como verse en un espejo y preguntarse uno qué ha hecho, qué fruto ha dado uno, ¿verdad? Que no, si no está uno como aquella plantita verde, preciosa, decorativa, pero usted la busca, le busca abajo de sus hojitas y nunca encuentra un fruto. Qué triste sería que el Señor Jesús el día de mañana busque en nuestras hojitas, nos levante nuestras hojitas y nos diga, tengo hambre de fruto y no encuentre nada en nosotros. Que estemos preparados nosotros para el día que nuestro Maestro Jesucristo nos demande fruto, que le demos fruto, ¿verdad? Un día dice que vamos a rendir cuentas todos delante de él, uno por uno. Ahí no va a haber nadie acompañándote, ahí no va a estar ni siquiera tu pareja
apoyándote. Ahí vas a estar tú solito con el Señor, tú solita con el Señor. Y Él te va a decir, a ver, te di estos talentos, ¿qué me tienes? ¿Cuánto me multiplicaste? ¿Verdad? Que demos frutos. Permanezcamos entonces en amor a su palabra, en amor a Dios por sobre todas las cosas, en amor a Cristo, en amor a la obediencia, en amor a nuestras autoridades espirituales. Número 2, permanezcamos, que no sea una emoción de un tiempo. No dependamos de que si nos sentimos bien o nos sentimos mal, si la luna nos amanece bien o nos amanece mal, no seamos ese tipo de cristianos, seamos permanentes por convicción, estemos siempre ahí, aprendiendo, siempre creciendo. Y número 3, inevitablemente vamos a dar frutos para el Señor, porque si hay salud y hay vida, una vida dinámica en Cristo Jesús, vamos a dar frutos. Claro que sí, nos vamos a multiplicar en otros cristianos y vamos a tener nosotros entonces la misma experiencia que estamos teniendo ahora de ser discipulados, vamos a estar discipulando a otro y les vamos a enseñar estas palabras que hoy estamos hablando para que entiendan de qué se trata el verdadero discipulado en Cristo Jesús. Yo quiero hacer una oración creyendo por todos los que vean este video, que el Señor los va a levantar, no solamente como discípulos, sino que los va a levantar como maestros. ¿Por qué? Porque ese será parte de su fruto. El haber tenido sus propios hijos espirituales, sus propios discípulos, pues los va a hacer cuidarlos. Y cuando sientan van a ser maestros. Dice Pablo en la palabra, muchos de vosotros ya deberíais de ser maestros y todavía estáis demandando la leche espiritual, dice, cuando ya deberías de estar comiendo vianda sólida. Entonces, yo espero en el nombre de Jesús que de este grupo, que ha recibido tanta palabra, que ha recibido tanto cuidado permanente durante años, se levanten discípulos que den frutos y que sus frutos sean hijos espirituales, discípulos espirituales y los cuiden el día de mañana, ¿verdad? Entonces, al final el fruto va a ser convertirse en maestros de la palabra, maestros que levantan a otros creyentes. Oremos, esa es una petición que le tengo al Señor. Yo quiero orar por ustedes, quiero orar por los que están escuchando en diferido, para que el Señor les revele esta palabra y los inspire a vivirla. Cierre sus ojos, por favor, un momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos has llamado al verdadero discipulado, aquel discipulado que permanece, aquel discipulado, Señor mío, que es basado en el amor y aquel discipulado que inevitablemente da frutos, se multiplica a sí mismo. Gracias, Señor, porque nos has dejado la iglesia, tu iglesia, Señor mío, como la forma correcta de hacer las cosas. Mientras tú vienes, podamos hacer iglesia, podamos hacer discípulos, podamos ser discípulos, podamos ser discipulados, podamos permanecer, podamos dar amor y recibir amor, podamos multiplicarnos y dar frutos en el nombre de Jesús. Danos la capacidad, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, a través, Señor mío, de la sangre de Cristo, tu vida en nosotros, Señor. Toda muerte, todo estancamiento espiritual lo reprendemos y lo desechamos de nuestra vida en el nombre de Jesús. Toda esterilidad espiritual la desechamos en el nombre de Jesús y hablamos vida a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu para que se multiplique. Señor, si alguna genética ha sido cambiada, si alguna genética está defectuosa, que tu sangre corra, Señor, por esas venas, para que la genética apropiada venga, Señor, y haya vida, haya multiplicación. Todo lo que esté robando la vida, la multiplicación del discipulado, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Soltamos la palabra profética de multiplicación. Hermano, hermana, te multiplicarás en otros en el nombre de Jesús. No que será tu sabiduría la que lo logre, será la sabiduría y la palabra de Dios en tu boca. Con sencillez de corazón compartirás la palabra y verás cómo se multiplica esa vida en otras vidas que vendrán a Cristo y que luego tú cuidarás en el nombre de Jesús, que cuidaremos juntos como iglesia. En el nombre de Jesús, levántate, discípulo de Cristo, discípula de Cristo. Levántate como un discípulo que permanece, que ama y que da fruto. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida y de cierto serás bendito siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén.